Hola amigos, en esta ocasión estudiaremos juntos la Biblia con el tema titulado Vida Nueva en Cristo. Desde el año 2019 soy bachiller en Ciencia Política, pero no he procurado ejercer la profesión. Actualmente soy líder del Ministerio Joven, líder del Club de Aventureros y también me dedico a trabajar como docente en una escuela. Me apasiona tanto las nuevas generaciones, pero siempre me he preguntado por qué Dios permitió que terminara una carrera que podría desviarme de la fe. No encontraba respuesta hasta que entendí que si yo no hubiera ido a la universidad, no hubiera vivido ese tercer ciclo en el cual conocí la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mi vida sería diferente, pero Dios ya me había apartado. Dios me ha llamado para ser instrumento suyo, porque Él quiere una vida nueva para mí. Lo mismo le sucedió a un personaje en la Biblia. Su historia la encontramos en Lucas capítulo 5. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 5, versículo 2. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Es interesante lo que aquí la Biblia manifiesta. La vida de estos pescadores transcurría como cualquier otro día. Estaban prestos para irse a su casa. Pero Jesús los había visto y Él ya tenía un plan establecido para cada uno de ellos. Por ello es que Jesús se acerca a la vida de estos hombres y lo primero que hace es transformar las herramientas que ellos tenían. La barca, que es un medio de transporte fluvial, que durante la noche había sido un lugar de frustración, ahora miren lo que hace Jesús con ella. En Lucas capítulo 5, versículo 3, encontramos lo siguiente. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Es interesante cómo Jesús toma esta barca, que la noche anterior no había servido para mucho, ahora se convertía en un centro de esperanza, un medio por el cual Jesús predicaba las buenas nuevas de salvación. Pero la transformación que Cristo quería hacer no culminaba solamente con los instrumentos. Ahora era necesario transformar la situación, la vida de estos hombres. Por ello, encontramos en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. Simón, apesumbrado por lo que había transcurrido durante la noche, le dice que estaban un poco fatigados, pero por la palabra de Cristo Jesús lo iban a hacer. Y todos conocemos el resultado de esto. Sucedió la conocida pesca milagrosa. Es interesante cómo al obedecer la palabra de Dios, al confiar en Cristo Jesús, el fracaso inherente al esfuerzo humano, bajo la palabra bendita del Salvador, se convierte en una gran bendición y una gran testificación para todos los que estaban en ese momento y hasta nuestros días. Porque eso es lo que hace Jesús en la vida de las personas. Él transforma siempre que las personas se lo permitan, siempre que te dejes usar por Cristo Jesús y siempre que puedas obedecer su palabra. No obstante, todo no terminó allí. Ahora Jesús invita a Simón a ser uno de sus discípulos. Él, temeroso, consciente de su situación pecaminosa, le dice a Jesús que se aparte de él. Pero no se trataba de los méritos humanos, sino del llamado que Jesús estaba haciendo a este hombre, porque ya estaba establecido de que Jesús quería hacer una nueva criatura con él, es que lo invita a ser un pescador de hombres. Y es así como empieza la travesía de Pedro en la vida de Jesús, en el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo en esta tierra. Pero en ese momento él todavía se llamaba Simón. Ahora veamos cómo es que Simón cambia de nombre a llamarse el Pedro que todos conocemos. En Marcos 3:16 encontramos el texto clave que dice lo siguiente: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Todos hemos nacido con un nombre, está en los registros, en RENIEC,
Pero qué interesante sería que ese apelativo, esa mención con la que otros se refieren a nosotros, nos las hubiera puesto Jesús, ¿verdad? Es interesante esto. Cristo Jesús también quiere transformar nuestra vida, pero en ese momento Él quería transformar no solo el nombre de Pedro, sino que quería transformar su corazón. Pero podemos ver en Mateo 16, 23, que aun cuando Jesús le había cambiado el nombre, habían algunas cosas que Pedro todavía no había cambiado. En un momento de la historia bíblica podemos encontrar que Pedro, débil de fe, lleno de sus debilidades, cede ante el temor y antepone sus deseos, antepone su ansiedad sobre el ministerio de Cristo, sobre ese ministerio redentor que Él estaba realizando en esta tierra y que debía culminar con su sacrificio en la cruz. Cuando Jesús anuncia que debía ir a Jerusalén para ser crucificado, para morir por los pecados de los demás, Pedro trata de interponerse, intenta detener a Jesús, pero Jesús le contesta preciso y con severidad, con autoridad, lo siguiente, en Mateo 16, 23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un hombre que había visto los grandes milagros de Jesús en un momento de debilidad, en un momento frágil, intenta detener a Cristo Jesús, porque si bien él ya no se llamaba Simón, seguía siendo un hombre con debilidades, un hombre con poca fe. Pero allí no termina todo. Hay otro momento trágico, hay otro momento de debilidad en la vida de Pedro y lo encontramos en otro texto bíblico más adelante. Todos recordamos aquella noche de agonía de Cristo Jesús cuando Él va al Getsemaní y empieza a orar. Luego es arrestado. Y mientras Jesús estaba allí en medio de todos sus acusadores, Pedro lo negó 3 veces. En Lucas 22, 61 encontramos el texto. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si bien todos hablan de Judas como el gran traidor que vendió a Jesús con dinero a los fariseos, también podríamos decir que Pedro, Simón, había traicionado a Jesús, había negado a su amigo, aquel que transformó su vida, aquel que transformó su miseria en fracaso, porque era propio de su debilidad, porque Pedro era un hombre lleno de miedos, un hombre que a pesar de caminar con Cristo Jesús, todavía no se había entregado por completo al Salvador, porque Pedro todavía se creía autosuficiente, era un hombre impetuoso, pero más que ímpetu, Cristo Jesús necesita hombres entregados y consagrados a Él. Pedro, la noche previa a la crucifixión de Cristo Jesús, mientras él oraba, junto con otros discípulos, se quedó dormido en lugar de orar. No trabajó en su vida espiritual. Y quien no trabaja en su vida espiritual siempre va a venir perseguido por miedos y lleno de sus debilidades. Pero aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de la debilidad que Simón tenía, Jesús lo amaba, Jesús lo había escogido. Y la Biblia cuenta que Jesús volteó a verlo. Y cuando él siente esa mirada, llora amargamente, porque en ese momento siente que aún cuando él se había equivocado reiteradas veces, Jesús lo seguía amando. Es interesante cómo continúa la vida de Pedro. Judas tuvo un trágico final, terminó con su vida sin esperanza, sin ser restaurado. En cambio, Simón, al llorar amargamente y al reconocer que no era nada sin Cristo Jesús, es restaurado y tiene la esperanza de ver a Jesús venir por segunda vez. Y encontramos en otro texto bíblico
cómo es que Jesús le encomienda una gran tarea. Jesús lo restaura. En Lucas 22, capítulo 32, Jesús ya le había dicho que cuando se vuelva a él, cuide de sus hermanos. Pero Jesús mismo en persona, en otro texto bíblico, nos cuenta cómo es que Jesús le da una gran tarea a Pedro. Cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En esa ocasión Jesús le está encomendando una gran tarea a Simón Pedro, porque confiaba en él, porque aún en medio de todas sus debilidades, Jesús sabía que Pedro sería un gran instrumento en sus manos. En Hechos capítulo 2 encontramos un hecho inédito, un hecho que maravilla y que debe ser de gran inspiración para cada persona que predique el Evangelio. En Hechos capítulo 2 podemos encontrar el texto en el cual Pedro, luego de haber recibido poder de lo alto, luego de haber recibido el Espíritu Santo, él predica a multitudes y en esa ocasión más de 3,000 personas se bautizaron y se entregaron a Cristo Jesús. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 5, versículos del 2 en adelante, cuando Jesús transforma la vida de Pedro y cuando Jesús lo llama y le dice que lo hará pescador de hombres? ¡Qué maravilla ver que este hombre débil, este hombre que había fallado tantas veces, en Hechos capítulo 2, queda en evidencia que la palabra de Dios siempre se cumple? Porque en ese momento Pedro, que predicó y 3,000 se bautizaron, se convirtió en un pescador de hombres, pero por la palabra bendita de Cristo Jesús. Aun cuando este hombre había fallado un sinnúmero de veces, cuando había sido falto de fe, cuando mientras Jesús caminaba en el agua, pidió caminar sobre el agua y tuvo miedo y dejó de mirar a Jesús y se hundía, aún con todo ese ímpetu, aún con todas sus debilidades, Jesús jamás dejó de amarlo. Jamás Jesús desistió del amor que sentía por Simón. Y lo mismo Jesús hace con cada uno de nosotros. Jesús nos quiere restaurar. Pero todo empieza con un llamado, todo empieza con una invitación. Aun cuando nosotros seamos indiferentes ante el llamado, ante la búsqueda incesante de Dios, Él jamás va a desistir de esperarnos con sus brazos de amor muy abiertos para que vengamos hacia Él. Y aún cuando nosotros andamos en sus brazos, en sus caminos, propios de nuestros miedos, propios de nuestras limitaciones, nos alejamos de Él, nos desviamos de sus caminos, Él jamás nos va a desechar, porque Él nos ama infinitamente, porque somos una criatura maravillosa que Él hizo con sus propias manos. Muchas personas se resisten a venir a Dios, en venir a Jesús, porque asumen que la iglesia debe ser un museo de santos. Pero en realidad este lugar, la iglesia, es un lugar de pecadores que constantemente buscamos a Dios, que constantemente nos refugiamos en el amor de Cristo para ser transformados por su amor. Y la misma invitación nos hace a cada uno de nosotros a que vengamos a Cristo Jesús, que volvamos a sus caminos. Yo ignoro la situación que tú estás viviendo. Yo no sé cuánto tiempo más Jesús te va a seguir llamando. ¿Cuántas veces más Jesús va a buscar hacer de ti un instrumento para la salvación de otras personas? Te contaba al inicio que pude haberme dedicado a otra cosa, pero Cristo Jesús me enseñó por medio del Club de Aventureros a enseñar a otros, a apasionarme por enseñar a otros. Y hoy por hoy me dedico a enseñar a otros, y en cada ocasión que puedo, a niños que no tienen familias cristianas, les hablo del amor maravilloso de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no me llamó para hacer otra cosa que no sea su voluntad.
Y aún con todas mis debilidades y con todas mis limitaciones, Él me sigue amando. Yo quiero invitarte a ti a que tomes la firme decisión de entregarle los tesoros, entregarle los recursos que Él te ha dado para que Él pueda transformarlos. Así como hizo con la barca de Pedro, este lugar que había sido de frustración, este lugar que había sido inútil para el objetivo de pescar durante toda una noche, en las manos de Cristo Jesús fue de gran bendición para el pueblo que estaba siguiendo a Jesús, porque desde allí Jesús lo convirtió en un púlpito para predicar la salvación. Y también del mismo modo, Simón pudo ver, al obedecer la palabra de Dios, cómo fue transformada su miserable situación de aquel día. Pero no solo para él, sino también para su familia, porque en eso consiste el llamado de Dios. Porque ese día hubo pescado, hubo recursos para las familias de los otros pescadores y para la familia de Simón. Lo mismo quiere hacer Jesús. La bendición no solamente es para ti, la bendición es para todos los que tú amas. Pero todo empieza con un sí, Señor. Haré lo que dice tu palabra, en tu nombre lo haré. Él te está llamando. Ven a Cristo Jesús. No tengas miedo. No mires tu situación pecaminosa. No intentes alejarte de Jesús. No busques ser perfecto, porque Él es quien te va a perfeccionar. Él es quien con su magnífico amor va a hacer de ti un hombre nuevo. Él va a hacer de ti alguien maravilloso a su servicio, para que puedas predicar las buenas nuevas de salvación. Y así, un día como Pedro, resucites y puedas verlo venir en las nubes. Ven a Cristo Jesús. Hoy es el día de tu salvación. No sé si allí donde estás tú me permites orar. Para ti que estás tomando la decisión de venir a Cristo Jesús. Para ti que quieres dejar atrás tus fracasos, que quieres dejar atrás tus debilidades, quieres entregarle todo a Cristo Jesús, que quieres ser un hombre nuevo, que quieres dejarte usar por Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti, porque hoy es ese día en el que Cristo Jesús te está llamando, está tocando tu puerta para hacer de ti un hombre grandioso, una mujer maravillosa que jamás se aparte de sus caminos. Vamos a orar juntos. Amado Padre, en cada lugar donde se ha escuchado tu palabra en esta ocasión, hay hijos tuyos que han tomado la decisión de entregar sus vidas, de entregar sus recursos para que tú puedas transformarlos. Señor, tú conoces los fracasos de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestros miedos, conoces nuestras limitaciones, pero somos conscientes de que nuestra autosuficiencia, nuestro ímpetu, por más ganas que tengamos, no son suficientes. La única forma, Señor, de ser transformados y de ser usados por ti, es que entendamos que tú nos amas, que tú nos quieres utilizar, que por más veces que fallemos, tú siempre nos vas a amar y que debemos volver a ti, que por ninguna razón nos debemos separar de tu mano. Amado Dios, nos entregamos completamente a ti para que tú nos des esa vida nueva que nos ofreces. Amado Dios, toma nuestra vida en tus manos y transfórmala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte. Un abrazo en Cristo Jesús.